20 años después de que Salamanca diera el salto, brillara internacionalmente como capital europea de la cultura, la ciudad de Burgos pelea por hacerse con este título. Es mucho más que una distinción honorífica, como vimos con Salamanca. Fue en su caso un antes y un después para la ciudad que Burgos persigue con su candidatura para 2031. Hola, ¿cómo están? Sobre esta base, 12.470 millones de euros, la Junta levantará el primer presupuesto del Gobierno de coalición. Es el techo de gasto aprobado hoy, una cifra récord. Crece más de un 13% con respecto al anterior, el de 2021, y crece principalmente, Lidia Corral, por dos vías. Inmediatamente posterior, la idea es aprobar el proyecto de presupuestos y presentarlo a las Cortes de Castilla y León y que pudiera entrar en vigor antes del 1 de enero. Y por tanto, en esta fecha estamos trabajando como horizonte. El Gobierno anuncia 3.000 millones de euros más para amortiguar la subida del precio de la luz y del gas en los hogares con más dificultades. Entre esas medidas se reforzará el bono social eléctrico. Lo ha anunciado Pedro Sánchez en una sesión en el Congreso interrumpida por el retraso de Vox. Sara Ayuso. Sí, los diputados de Vox han entrado de forma deliberada 50 segundos tarde en el hemiciclo para protestar por el retraso ayer de Sánchez ante el rey. Han interrumpido a Pedro Sánchez, que hoy en el Congreso detallaba las medidas del plan de contingencia que beneficiarán al 40% de las familias, entre ellas una tarifa regulada para abaratar las facturas de las calderas comunitarias. Sánchez también ha anunciado la puesta en marcha inmediata de la fiscalidad diferenciada para Soria. Vamos a fortalecer el tejido productivo, creando nuevas oportunidades en estos pequeños municipios, porque, al fin y al cabo, señorías, la despoblación no es un fenómeno irreversible y no es un problema sin solución. A finales de este año comenzarán las obras de modernización de regadíos que afectan a 5 comunidades de regantes de León, Valladolid y Zamora. Hoy se ha firmado la ampliación de presupuesto. Hoy también ha tomado posesión de su cargo la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente. La falta de lluvias llevará también aparejada una disminución de los caudales medios de nuestros ríos. Dicho sin ambages, está en peligro nuestra forma de vida si no somos capaces de gestionar bien el agua. Y ellos estaban estudiando formación profesional y han decidido completar su periodo de formación en empresas de otros países como Alemania, Italia o Francia. Estos días comparten su experiencia con otros jóvenes que se lo están pensando. Al principio tienes muchas dudas, en plan, no sabes por tema de que te vas solo, no sabes dónde vas. Tener que cocinar yo, pagar la luz yo, vivir solo. Así que es verdad que a lo mejor si vas solo da un poco de miedo, pero al final es una experiencia que vale la pena vivir. Yo se lo recomendaría 100%. Si se puede ir, que si tiene oportunidad, que se vaya. Y lo habrán notado, hoy hemos amanecido con temperaturas más cálidas. ¿Y cómo será la tarde, Silvia? Así es, las temperaturas en algunos puntos han sido más cortas, en otros se han quedado igual y las máximas van a subir. De hecho, estaremos entre los 22-26 grados de temperatura máxima en toda la comunidad, con tan solo algunas bandas de nubes medias y altas. Estas temperaturas van a subir especialmente en la provincia de Zamora, también en la provincia de Burgos y el norte de Palencia. Ya conocemos el dato, este dato sobre el que pivotará el primer presupuesto del Gobierno de coalición Partido Popular-Vox. Es el que ve en el techo de gasto, lo que prevé gastar el Ejecutivo en las cuentas una vez conocidos los ingresos de los que va a disponer. Y ese techo de gasto son 12.470 millones de euros, el más alto registrado hasta ahora. Es más dinero que en 2021, el último presupuesto que se aprobó, y es más porque se cuenta con los fondos que vienen de Europa y porque, dado el contexto de inflación, el Estado recauda más y las comunidades pueden recibir más dinero dentro del modelo de financiación autonómica. La previsión de la Junta es que la economía el año que viene, Lidia Corral, siga creciendo.
Sí, la Junta prevé un crecimiento de nuestra economía del 1,6%. Dice que es una previsión prudente, ajustada a la realidad y que, aunque es menor que la del año pasado, permite seguir avanzando y que alcancemos el nivel de PIB anterior a la pandemia. También prevé una bajada de la tasa de paro. Este techo de gasto ya se ha comunicado a las Cortes y previsiblemente pase el control parlamentario en el próximo pleno, lo que permitiría que tengamos un proyecto de presupuestos a principios de noviembre. Las consejerías del Gobierno regional tendrán más dinero para gastar el año que viene que en el último presupuesto aprobado, el del 21. En conjunto, casi 1.500 millones de euros más. Crece la partida por incremento de los fondos europeos en más de un 62% y por el contexto económico. El aumento derivado de la recaudación tributaria en un contexto de alto nivel de inflación como el que estamos atravesando. Aún así, dice el Gobierno, podría haber sido más alto si no se redujeran un 30% las transferencias del Estado por la eliminación del fondo COVID y por la reducción de lo que se puede endeudar la comunidad, apenas 200 millones de euros. Cada 12 euros de déficit público de España, solo 1 euro corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, el principal déficit en España en torno a las administraciones públicas se sitúa en la Administración Central del Estado. Y las comunidades autónomas que prestamos los principales servicios públicos a los ciudadanos en materia de sanidad, de educación, de servicios sociales, tenemos un déficit que solo supone 1 euro de cada 12. Presentado el techo de gasto que podría aprobarse en las Cortes la última semana de octubre, la Junta trabaja en la presentación del presupuesto que contendrá un apartado para políticas demográficas. El Ejecutivo espera que la economía siga creciendo en 2023, pero la mitad del crecimiento de 2021. Señorías, les pido silencio, por favor. Silencio, por favor. Pedro Sánchez ha tenido que interrumpir su discurso a los pocos minutos de empezar porque los diputados de Vox han entrado deliberadamente tarde en el hemiciclo del Congreso. Dicen que lo han hecho para protestar porque el presidente del Gobierno hizo ayer esperar al rey antes del desfile de las Fuerzas Armadas. Señorías, ocupen sus escaños, por favor, con Sánchez comparecía esta mañana en la Cámara para explicar las últimas medidas de ahorro energético aprobadas por su Gobierno y ahí ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para paliar los efectos de la crisis energética. Está dotado con 3.000 millones de euros más y, según Moncloa, beneficiará al 40% de los hogares. Congreso de los Diputados. Sara, ¿qué medidas contempla? ¿Dónde irá ese dinero? Sí, el nuevo paquete de medidas tiene muy en cuenta a las familias con menos recursos. Así, los beneficiarios del bono social eléctrico, cerca de 1.300.000, verán elevado a un 15% la energía con derecho a descuento. Y ese descuento también se aumenta hasta el 80% en el caso de los consumidores vulnerables severos. Además, aumenta hasta los 40 euros la ayuda mínima que recibirán los beneficiarios del bono social térmico y se crea una nueva figura, una nueva categoría de consumidores temporal para los trabajadores de bajos ingresos que podrán reducir hasta un 40% su factura eléctrica. Ayudas que incrementan el gasto público y que justifican la subida de impuestos, según Pedro Sánchez, que hoy ha tenido que escuchar la crítica unánime del resto de los grupos. Necesitamos impuestos. ¡Qué hipocresía! La de quienes durante la pandemia pedían más Estado y ahora que superamos la pandemia exijan menos Estado. ¿Quién sale ganando? ¿Los ciudadanos o el Gobierno? ¿Usted o la gente, señor Sánchez? Porque con más recaudación para el Gobierno es más poder de decisión para usted. Repartiendo migajas y subsidios a los ciudadanos a los que previamente se ha robado el futuro y la prosperidad. Esa es su receta. Señores del Gobierno, menos anunciar y más legislar. Deberían mirar más a Portugal, donde se ha deflactado el IRPF. Sánchez también ha anunciado en el Congreso que las comunidades de vecinos con calefacción central podrán acogerse a la tarifa regulada y así poder capear el invierno sin derramas. Esta medida se suma a las aprobadas por el Ejecutivo este martes y de las que hoy hemos conocido más detalles. Los consumidores podremos comparar nuestro gasto energético en la factura. También se instalarán nuevos contadores de gas, se potenciará la instalación de placas solares y se elaborará una guía de recomendaciones para seguir rebajando el consumo de energía. Consumo que ya ha bajado, por cierto, un 4,6% en el caso de la luz y un 3,4% en el del gas desde que se adoptaron las primeras medidas en verano.
Esta comparecencia deja otro titular esperado en la provincia de Soria. El presidente Sánchez ha concretado en qué se traducirá la fiscalidad diferenciada para Soria, Teruel y Cuenca, territorios especialmente afectados por la despoblación. Sara, ¿cuáles van a ser esas medidas tributarias? Se trata de reducciones en las cuotas de la seguridad social, en las contingencias comunes de las empresas sorianas en 3 tramos, hasta un 20% de reducción para las compañías que estén ubicadas en municipios de hasta 1.000 habitantes. Habrá además una reducción del 5% para todos los contratos indefinidos de la provincia y del 15% para los contratos que se firmen a partir de ahora. Una fiscalidad diferenciada que se va a poner en marcha de forma inmediata, según Pedro Sánchez, para contrarrestar la despoblación. Estas nuevas ayudas nos van a permitir una reducción de las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos ya existentes y en los nuevos contratos indefinidos que se firmen. Por tanto, vamos a fortalecer el tejido productivo, creando nuevas oportunidades en estos pequeños municipios, porque, al fin y al cabo, señorías, la despoblación no es un fenómeno irreversible y no es un problema sin solución. Tras este anuncio también ha habido reacciones. La Junta cree que la Unión Europea permitía un mayor rango de ayuda y pide que no se diferencie entre los contratos ya existentes y los nuevos. También valoraciones desde Soria Ya, satisfacción de los agentes económicos por esta fiscalidad diferenciada, y desde los grupos políticos también se felicitan, aunque el Partido Popular las considera insuficientes y desde el PSOE piden medidas diferenciadoras a la propia Junta. Me parece una buenísima noticia la que hoy se ha producido, por cierto muy esperada, y que espero también que, como venía esa cláusula adicional en los presupuestos, pues les dé tiempo en lo que queda de ejercicio a que se vea contemplada. Preguntarle a la Junta de Castilla y León, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Porque el desastre poblacional de Soria influye y tiene que influir mucho en los presupuestos de la Junta de Castilla y León. En 2037 habitaremos Castilla y León casi 97.000 personas menos. La comunidad liderará el descenso de población en España y es la tercera que más pierde en términos porcentuales. A pesar de estos datos negativos, el Instituto Nacional de Estadística proyecta que en 2037 en España vivirán más de 51,5 millones de personas, lo que supone un crecimiento de casi el 9%. Sobre estos datos, el Gobierno de Castilla y León señala que son una proyección y que se está trabajando en políticas para tratar de revertir la pérdida de población. En algo más de hora y media, a las 4:30, se reúne el Pleno Extraordinario del Consejo General del Poder Judicial. Tras la dimisión de Carlos Lesmes, la prioridad es elegir sustituto. La mayoría de los vocales no ve con buenos ojos que Lesmes les imponga un candidato, el vicepresidente del Supremo, Marín Castán. En su defecto, prefieren al magistrado progresista Rafael Mozo, el de mayor antigüedad en el órgano. De triunfar ambas posiciones habría una bicefalia y se ahondaría todavía más en la crisis institucional del Poder Judicial. Gobierno y Partido Popular siguen negociando, pero Alberto Núñez Feijóo ha insistido hoy en que el acuerdo tiene que ser por escrito. No conozco ningún acuerdo que no se escriba, que no se firme, que no comprometa a las partes. Por tanto, sería muy sorprendente llegar a un acuerdo oral con un gobierno en algo tan trascendente de las incompatibilidades de los miembros del gobierno para volver al Poder Judicial. Y el presidente del Tribunal Constitucional está hoy en Valladolid. Esta mañana ha sido recibido por el presidente de la Junta en el Colegio de la Asunción. Esta tarde participará en una jornada en la Universidad de Valladolid sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Hoy en Ponferrada, en el exterior del hospital, hemos vuelto a ver colas de coches para recibir la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID. En este caso, se recupera la misma carpa y el mismo sistema que cuando se empezó a vacunar en plena pandemia. Los mayores de 75 años siguen siendo el colectivo que más responde a la vacunación y hoy lo hemos podido comprobar de nuevo. La mayoría ha aprovechado para vacunarse también contra la gripe, convencidos de que no se puede bajar la guardia.
Yo voy con todo. Si me entra, pues... Aunque yo no he estado nunca en la cama enferma. No he pasado la enfermedad. No he tenido nada, de momento. Se hace última la campaña de la vacunación de la segunda dosis de refuerzo contra el COVID. Los primeros en ser convocados, después de aquellos que viven en las residencias, son los mayores de 80 años. No hay una pauta común. En la mayoría de los casos, como en Burgos, va a ser a través de autocita, aunque en otras zonas, como en Ávila, ya están convocados los nacidos en 1934 y años anteriores. Los centros de salud colocarán paneles informativos dirigidos a la población diana. La campaña de vacunación de la cuarta dosis se extiende coincidiendo con un repunte de los casos COVID entre la población. El Ejecutivo Autonómico constata ese crecimiento, aunque señala que todavía no se ha trasladado a los hospitales, donde hay 14 ingresos en UBI y 264 en planta. Aumenta la prevalencia, que ese es un elemento que nos obliga a un mayor seguimiento, que esta prevalencia está coincidiendo en el tiempo con el incremento de la gripe estacional, que hay que tomar medidas de precaución, especialmente las personas que tengan más riesgo, que tengan algún tipo de patología previa y que esta incidencia, afortunadamente, no se está trasladando en los porcentajes todavía al ámbito hospitalario, ni en UCIs, ni en planta. Y mientras ha comenzado a administrarse la cuarta dosis de la vacuna frente al COVID, algunas voces insisten en la necesidad de inmunizar por igual a todo el planeta. Entre otras, la enfermera canadiense Doris Grispun, que esta mañana ha sido investida como doctora honoris causa por la Universidad de Burgos. Por otro lado, está la gran mayoría de todos nuestros países que no gozan de estos privilegios. Estos fueron afectados por el virus de la sociedad social de la inequidad y la injusticia social. Ese es otro virus, no se llama COVID. Sucumbieron en números mayores y en mayor escala al virus biológico. El 75% de los problemas de salud mental se pueden detectar antes de los 18 años. Por ello, desde Comisiones Obreras han elaborado una guía docente de prevención contra el suicidio. Reivindican la figura del coordinador de bienestar en los centros y recuerdan que entre los 10 y los 18 años se producen más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico. El 75% de los trastornos de salud mental se detectan antes de los 18 años. Eso pasa por la creación de un equipo multidisciplinar que coordine a los orientadores de los centros, que tenga un agente de igualdad, que tenga orientadores, que tenga psicólogos. Cuando nos están diciendo que supera los accidentes de tráfico y que estamos viendo campañas para evitar los accidentes de tráfico en gente joven y que no tengamos ni una sola campaña para evitar el suicidio, algo estamos haciendo mal. El Ministerio de Agricultura ha aprobado un incremento del presupuesto de 16 millones de euros para la modernización de los regadíos de Castilla y León. Con la firma de este acuerdo, esta mañana, SEIASA ya puede licitar las obras. Casi 16 millones de euros de adenda para sumar 58 a un acuerdo firmado hace meses, pero que por el aumento de costes ha habido que modificar. Las comunidades de regantes que forman parte del acuerdo son 5, las 3 leonesas de Alto de Villares, Presa de la Tierra y Canal de Velilla, la vallisoletana de Vega de Castronuño y la del Canal de San José en Zamora. Para Castronuño el incremento ha supuesto 2.035.000 euros, para Presa de la Tierra 3.166.000 euros, para Canal de Velilla casi 4 millones, para Villares, Canal de Villares 4.175.000 euros y para el Canal de San José 2,5 millones de euros. Con la firma, SEIASA puede licitar las obras que se espera comiencen a finales de este año y terminen como máximo en 2024. Una reforma necesaria para salvar las futuras campañas de regadío. Este mismo año, que hemos andado muy apretados aquí, hemos podido sacar el tema adelante porque ya hay bastantes hectáreas modernizadas. El 26% de las obras corre a cargo de la Junta de Castilla y León, mientras que el 74% restante, quitando las ayudas europeas, lo ponen las propias comunidades.
Modernizar los regadíos es una prioridad para el Gobierno de España, ha asegurado hoy la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero. Ha tomado posesión de su cargo esta mañana, recordando que el próximo año se pondrá en marcha el PERTE de dinamización del agua para aumentar su eficiencia. Afronta su mandato en un año complicado por la sequía y el cambio climático, pero con el compromiso de transparencia y coordinación. El otoño en el que ya estamos va a ser, según la Agencia Estatal de Meteorología, caluroso y seco. Y es más que probable, nos dicen, que también lo sea el invierno. Nuestras reservas hídricas están en España a un 31,7% de su capacidad y en la cuenca del Duero al 27,6%. La buena gestión del agua se hace más necesaria que nunca, porque es un bien escaso, un bien tan importante como que de él depende la vida en el planeta. Está entrando menos patata de Europa porque se produce menos y está aumentando por ello la demanda de la patata de Castilla y León, además de subir su precio. Las comarcas burgalesas de Losa y Páramos son referentes en el cultivo de siembra, variedad con la que después se obtiene la de consumo. Ahora están iniciando las labores de cosecha. Los productores burgaleses de patata de siembra celebran la llegada de la lluvia. No podrán recogerlas en unos días, pero el campo necesita agua. Ha sido un año muy malo por la sequía, hemos tenido que regar mucho. La comarca de Páramos, en Burgos, es referente en España dentro de este cultivo. Hacer una patata con unas garantías que cuando se siembre dé una producción bastante buena para la gente que siembra consumo. Este año se recogerá en torno a 4 millones de kilos. Es menos que el año pasado, pero la buena noticia es que los precios que perciben los agricultores se han incrementado en más de 20 céntimos por kilo. Por lo visto ha tenido mucha sequía Francia y Holanda y entonces tienen menos producciones y parece ser que de los Pirineos para acá vienen menos patatas. Hay menos entrada de patatas y hay más precio aquí, que es el precio que tenía que haber habido otros años. Profesionales que exigen la trazabilidad de sus productos para percibir precios justos y evitar que estos valles se queden sin productores. El futuro no se ve muy bien, pero bueno, es una cosa que me gusta y de momento pues la ilusión ahí está. Iván es uno de los pocos que seguirá apostando por sus raíces en Valdelucio, donde solo quedan 20 agricultores de patata. No me quiero ir. No me quiero ir. Con este vídeo, los centros de desarrollo rural de Carrión de los Condes y Monzón de Campos en Palencia dicen lo que han escuchado, que no se quieren ir. Llaman la atención sobre uno de los problemas que existen en el medio rural, la falta de vivienda. Exigen un mayor parque de viviendas sociales y que los propietarios pongan las que están vacías en régimen de alquiler. Según los datos de los que disponen, el 25% de las viviendas en los pueblos están vacías. No solo los universitarios pueden acceder a las becas Erasmus, también lo pueden hacer los alumnos de formación profesional. Hoy se celebra en todo el mundo el Erasmus Day. Casi todo el mundo sabe que los universitarios pueden irse de Erasmus a otros países europeos. Sin embargo, es una posibilidad que también existe en la formación profesional. Son gente muy jovencita que está todavía en FP y entonces para la mayoría de ellos es la primera experiencia que tienen fuera de casa y fuera del país. Aprenden cómo se trabaja en otras empresas a nivel europeo. Allí te das un poco más cuenta de cómo es la vida laboralmente. Es una experiencia que vas a tener una vez en la vida. Cuando vuelves te ves mucho más suelto en tema de la vida y el trabajo. Llevan trabajando con estos programas de movilidad, en los que también participan los propios profesores desde el 2018. Van a ir a aprender cómo se trabaja en otros centros y en empresas europeas, sobre todo lo relacionado con la gestión de la sostenibilidad medioambiental en el ambiente industrial, que es nuestro ámbito de trabajo. Con motivo del Erasmus Day, han organizado un taller de cocina con energía solar para incidir en la importancia de la sostenibilidad ambiental. Que toda la comunidad educativa se dé cuenta de que tenemos este proyecto Erasmus, recalcar la importancia de la sostenibilidad medioambiental y bueno, pues hacer también una cosa vistosa, que ellos también lo disfruten y que lo pasen bien. Un día pensado para dar visibilidad a estas experiencias formativas y culturales.
En León hoy se ha fijado la fecha del juicio por las supuestas afiliaciones irregulares en el Partido Popular. Será el próximo 15 y 16 de febrero. En la vista previa se ha autorizado la revisión por parte de un perito judicial de los ordenadores de Génova para realizar las oportunas comprobaciones sobre estas afiliaciones, denunciadas por Manuel García, alcalde de Villaquilambre y rival en las primarias del actual presidente popular Javier Santiago Vélez, quien ha declinado hacer declaraciones. El denunciante asegura que no se debería haber llegado a judicializar esta cuestión. Yo, vuelvo a insistir, no he querido hacer nunca daño al Partido Popular porque es mi partido y, de hecho, hay una denuncia interpuesta contra el partido porque no se puede hacer contra el otro candidato, que era Javier Santiago Vélez, al cual no le reconozco como presidente del partido. Creo que no está legitimado para seguir siendo presidente del mismo y el que está haciendo daño realmente al partido es él. En Santiago de Compostela se ha reanudado esta mañana el juicio por el accidente del tren Albia, con la declaración del que fuera jefe de seguridad de Adif, que es el otro imputado. Andrés Cortavitarte ha culpado del accidente al maquinista por la llamada que recibió del interventor de Renfe. Eso es lo que es impensable, hablar 100 segundos, además en una conversación de algo que va a ocurrir hora y media después, porque hablaban de Puente de Aume. Eso no puede hacerlo, es que es ilegal. Si hubiera frenado 4 segundos antes, no estamos aquí ahora. Está recorriendo todo el mundo para dar a las mujeres afganas la voz pública que les ha arrebatado el régimen talibán. La activista Masouda Kogistani ha visitado hoy Palencia. Se ha reunido con representantes institucionales a los que ha descrito que la situación que se vive en su país no es humana. En sus casas, encerradas o bajo tierra. Así quieren los talibanes tener a las mujeres. Nos lo cuenta una mujer afgana activista que sabe lo que es vivir en libertad y sabe lo que es estar prácticamente muerta en vida. La situación en Afganistán es muy mala, es decir, la gente no puede gozar de una vida real, no tienen derechos humanos y especialmente para las mujeres es como si estuvieran bajo tierra ya. ¿Cómo hacer frente al régimen del terror? Coger las armas. No es que lo tenga claro, es que explica que no ve otra solución. Dicen que no se quiere una guerra, pero no entiendo qué otra solución puede haber aparte de una guerra, puesto que los talibanes son terroristas y ellos no respetan los derechos humanos. Mujeres armadas en una parte del país y algunos hombres hacen frente a los talibanes, pero no es suficiente. Me gustaría que pensaran un poquito más en nuestro futuro y en crear las oportunidades para tener una vida más digna. De momento agradece los apoyos institucionales como los recogidos en Palencia para que mujeres y niñas no caigan en el olvido. Una campaña promovida por Amnistía Internacional para que las invisibilizadas no desaparezcan en el mundo. Vladimir Putin busca dar salida al gas de Rusia a través de Turquía. Es lo que le ha propuesto al presidente otomano Erdogan en esta reunión bilateral en Kazajistán. Además del gas, intentan acordar la exportación de fertilizantes rusos para países en vías de desarrollo, también a través de Turquía. Al mismo tiempo, Erdogan trata de conseguir un alto el fuego en Ucrania. Allí, Moscú ha vuelto a bombardear zonas residenciales como esta, de Mykolaiv. Lo intentó en 2016, no lo consiguió, pero el impulso cultural que recibió en ese momento ya fue destacado. Burgos se propone ahora completar el objetivo, convertirse en 2031 en capital europea de la cultura. La candidatura se presenta en una gran gala esta tarde. El Fórum Evolución acoge esta tarde el acto de lanzamiento de Burgos, a ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura 2031. Al acto asistirán numerosas autoridades, políticas y representantes de la cultura local y regional e intervendrán en la presentación dos de los participantes del anterior proyecto a la candidatura de 2016, como son Jesús de la Gándara e Isabel Álvarez. Además, participarán en la presentación el propio alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, o la profesora de la Universidad de Harvard, Belinda Tato. También el escritor burgalés Carlos Contreras o el coordinador italiano de la Capital Europea de la Cultura 2019.
El Centro de las Artes Escénicas y de la Música, el DADOS, el Museo de Arte Contemporáneo de Salamanca, la recuperación del Teatro Liceo o la creación del multiuso Sánchez Paraíso fueron algunas de las infraestructuras que salieron adelante con motivo del año 2002 y que quedaron para el futuro. Pero ya aquel año fue todo un acontecimiento cultural y también económico. Basten algunas cifras: 150.000 visitantes más llegaron a Salamanca ese año en relación con el año anterior y hubo más de 1.100 espectáculos con 2 millones de espectadores. Sin duda alguna, todo un impulso a la modernidad de Salamanca en el ámbito cultural. Tanto a nivel de turismo como a nivel de infraestructuras culturales, como a nivel de plazas hoteleras, supuso un revulsivo absoluto aquel año, es decir, no solo durante el año, sino que sin duda dejó una semilla clara que dura hasta el día de hoy. En materia cultural específicamente, también suponía un reto, que es cambiar los modelos culturales, pero eso ya es un tema, digamos, de más largo plazo, que es más difícil de plantear. Este podría ser Jesús. 2000 años después de su muerte, una exposición en Salamanca recrea con tecnología 3D y de forma hiperrealista el cuerpo que dejó su marca en la Sábana Santa de Turín. 15 años llevan los responsables de esta exposición trabajando en ella. El misterio envuelve su contenido, además de formar parte de su título, The Mystery Man. Se ha generado expectación entre el público y expectativas turísticas para la ciudad, similares a las de otras grandes muestras, como las Edades del Hombre. Paco Gómez. Sí, es la gran propuesta expositiva para esta parte final del año, que es un proyecto mundial que inicia su andadura en Salamanca y que efectivamente tiene ese gran reclamo tan contundente como eso, la aplicación de diferentes técnicas para por primera vez desarrollar de manera hiperrealista cómo sería el rostro y cómo sería el cuerpo. Lo veremos magullado hasta el extremo, que habría cogido en su día la Sábana Santa que se conserva en Turín. Efectivamente, ese Mystery Man es algo que hasta ahora no habíamos visto nunca. Ese es el gran reclamo de la exposición, algo que no ha ocurrido nunca. Nuestros ojos van a contemplar las exactas señales físicas de la pasión del Señor. Y esa imagen es esta. Han sido necesarios 15 años de trabajo, estudios forenses y 3D para desarrollar una imagen hiperrealista en látex y silicona que reproduce exactamente volumen, rostro, cuerpo, estatura y todas las señales del intenso maltrato sufrido. La ocasión de sentir por primera vez en la historia y en el mundo de estar ante esa imagen y el reflejo de su obra como jamás nunca se ha hecho. Este es el punto de partida, pero es un proyecto de largo recorrido. Un largo camino a realizar en los próximos 20 años por templos cristianos del mundo. La exposición en la catedral se completa con 400 metros cuadrados de recorrido donde nos acercamos a la historia de Jesús, la historia de la sábana y todos los detalles que rodean a este Mystery Man. Es todo desde Salamanca. Hoy nos vamos, ahora a los deportes. Nos vemos aquí mañana. Feliz tarde.